En un mundo marcado por el conflicto, donde la amenaza nuclear era solo un mal sueño, la Guerra Fría se erigió como un monstruo silente que acechaba entre las sombras. Pero, ¿qué es lo que realmente ocurrió durante esos años en los que dos superpotencias se encontraban al borde de la destrucción? Este capítulo de la historia no solo se basa en guerras abiertas y batallas ruidosas, sino en una competencia fría, enraizada en ideologías opuestas y un juego psicológico que llegó a afectar cada rincón del planeta. Al seguir viendo, descubrirás secretos que desdibujarán los límites entre héroes y villanos, entre tácticas diplomáticas y maniobras encubiertas que podrían haber cambiado el rumbo de la historia. Imagina, por un momento, vivir en un tiempo donde el simple sonido de un sirena anunciando un simulacro de guerra podía hacer que el corazón de una nación se detuviera. La Guerra Fría, que se desarrolló entre aproximadamente 1947 y 1991, no solo fue una confrontación ideológica entre el capitalismo y el comunismo, fue un conflicto que transformó la estructura del poder mundial y creó un clima de tensión que permaneció palpable por décadas. A medida que nos adentramos en este relato, te prometo que te encontrarás con datos que quizás no conocías y te verás envuelto en una intriga que te hará cuestionarte los verdaderos costos de la guerra. La Guerra Fría comenzó, en gran medida, con la descomposición del orden europeo tras la Segunda Guerra Mundial. A medida que los aliados emergían victoriosos, dos líderes superpotentes, Estados Unidos y la Unión Soviética, se alzaron para llenar el vacío de poder. Te sorprendería saber que, a pesar de que ambos países habían sido aliados en la lucha contra el eje, sus visiones del futuro eran diametralmente opuestas. Mientras que Estados Unidos defendía la democracia liberal y el libre mercado, la Unión Soviética buscaba expandir su influencia comunista. Esta tensión latente fue el germen de un conflicto que jamás se manifestó en un enfrentamiento militar directo, pero que, sin embargo, resultó en guerras por delegación, espías, y un ambiente cargado de desconfianza. ¿Te has preguntado alguna vez cómo fue posible que dos potencias tan opuestas pudieran coexistir durante tantos años sin destruirse mutuamente? Esto nos lleva a los conceptos de disuasión y equilibrio de terror. Al entender estos términos, vislumbramos cómo el miedo a la destrucción mutua se convirtió en un poderoso inhibidor de la confrontación armada. Ambos países poseían arsenales nucleares capaces de aniquilar a toda la humanidad, lo que paradójicamente los llevó a una tensa pero frágil paz. Aquí es donde la astucia política entra en juego, y lo que nos recuerda que, en la Guerra Fría, el conocimiento y la vigilancia eran tan poderosos como las armas mismas. Uno de los episodios más escalofriantes de esta época fue la crisis de los misiles en Cuba en 1962. En 3 cortos días, el mundo estuvo al borde de una guerra nuclear. Si no lo sabes ya, el descubrimiento de misiles soviéticos en la isla caribeña puso a Estados Unidos en estado de alerta máxima, y las jornadas que siguieron pusieron en cuestión la viabilidad de la paz mundial. ¿Qué decisiones se tomaron en las altas esferas del poder? ¿Qué papel jugaron los líderes como John F. Kennedy y Nikita Khrushchev en la evitación de un desastre inminente? La respuesta a estas preguntas te revelará la gravedad de lo que estaba en juego y la delgada línea que separaba la guerra de la paz. La Guerra Fría estuvo plagada de incidentes que podrían haber desencadenado un apocalipsis nuclear. Desde la confrontación en Berlín hasta las guerras en Vietnam y Corea, el mundo se convirtió en un tablero de ajedrez donde cada movimiento podía significar el fin de las civilizaciones como las conocíamos. Desafiante, ¿verdad? Pero no solo se trataba de territorios, había un espejo en manos de los líderes y la forma en que utilizaban la propaganda para moldear la opinión pública. Probablemente te sorprenda saber que, a menudo, las naciones no solo luchaban en el campo de batalla, sino también en la mente de su propia gente y la de sus enemigos. Los medios de comunicación se convirtieron en una extensión del poder estatal, y campañas de desinformación fueron comunes, con el fin de sembrar confusión y desconfianza. El famoso telón de acero fue más que una barrera física, era un símbolo de la división mental y emocional que marcó una generación. Pero, ¿realmente creímos en lo que nos decían? Ahí es donde la historia se complica aún más. Los acontecimientos que ocurrían en este periodo tenían un alcance sorprendente. La Guerra Fría influyó en la cultura popular, desde el cine hasta la literatura. Películas como Dr. Strangelove y The Day After dramatizaron las tensiones de la época, planteando preguntas profundas sobre la moralidad de la guerra y el costo de la supervivencia.
Las ansiedades provocadas por la posibilidad de una guerra nuclear inspiraron movimientos pacifistas y un deseo generalizado de paz, que aún resuena hoy. A medida que el conflicto avanzaba, se hicieron evidentes las consecuencias no solo militares, sino también sociales y económicas de esta confrontación. La carrera espacial, un campo donde ambos países lucharon ferozmente por demostrar su superioridad tecnológica, se convirtió en un punto crucial en esta lucha de poder. El lanzamiento del Sputnik en 1957 fue un momento determinante que reveló el potencial soviético y llevó a Estados Unidos a temer por su liderazgo. ¿Quién podría haber imaginado que un simple satélite podría alterar el equilibrio global de poder y empujar a naciones enteras a una carrera desenfrenada hacia la próxima frontera? Y como si ese fuera poco, la Guerra Fría también dejó una marca significativa en otros continentes, especialmente en América Latina, África y Asia, donde las guerras por delegación se volvieron comunes. Con el telón de fondo de estos conflictos, te sorprendería descubrir hasta qué punto las ideologías influenciaron guerras y levantamientos. Desde Chile hasta Vietnam, el apoyo tácito o explícito de una superpotencia podía cambiar completamente el destino de un país. Si alguna vez te has preguntado sobre el papel de la CIA en la política mundial, te darás cuenta de que lo que operó en la sombra fue tan decisivo como cualquier batalla en un campo abierto. A medida que el tiempo avanzaba, la Guerra Fría comenzó a mostrar signos de una tensión que podría estallar en cualquier momento. En ese ciclo constante de espionaje, propaganda y temor, cada movimiento se monitorizaba y cada decisión política podía desencadenar reacciones en cadena. Pero, ¿quién realmente ganó en este tenso juego de sombras? ¿Fue el capitalismo o el comunismo? ¿O fue la humanidad la que perdió al vivir en un mundo dividido? Estas preguntas siguen resonando, incluso décadas después del final de la Guerra Fría. En este contexto, permitió que surjan personajes fascinantes, tanto del lado soviético como del estadounidense. Desde los aficionados a la política y los espías sofisticados hasta los líderes carismáticos que navegaban en aguas peligrosas, cada figura dejó su huella en el relato. El carisma de Ronald Reagan, la tenacidad de Mikhail Gorbachev y el radicalismo de Fidel Castro son solo algunos ejemplos de cómo la personalidad y la postura de un solo individuo pudieron cambiar el curso de la historia. Pero quizás lo que es mucho más impactante son los eventos que llevaron al colapso final del sistema soviético. La perestroika y la glasnost de Gorbachev no solo fueron estrategias para salvar su país de una crisis económica inminente, sino que se convirtieron en catalizadores de un cambio histórico que acabaría con la Guerra Fría. ¿Podría haber imaginado Gorbachev que sus reformas abrirían la puerta a un nuevo orden mundial? Esto es parte de lo que hace este cuento tan fascinante y complicado. A medida que nos adentramos en la segunda mitad de esta narración, exploraremos más a fondo los detalles fascinantes que llevaron a ese momento culminante y cómo las repercusiones de la Guerra Fría aún se sienten en la política y la cultura contemporánea. ¿Qué costó realmente la paz? ¿Y qué significa esa paz en el mundo actual? Así que, mantente contigo, porque hay mucho más por descubrir. La historia de la Guerra Fría no solo es un relato del pasado, es una serie de lecciones que seguimos aprendiendo y que aún hoy, más que nunca, resuenan en nuestras interacciones globales. Prepárate, porque lo que viene a continuación te dejará pensar en cómo este conflicto silencioso todavía repercute en la realidad que vivimos hoy. La perestroika y la glasnost, aunque nacidas de la necesidad de reformar la economía soviética y abrir la sociedad a nuevas ideas, se convirtieron en los catalizadores de un cambio que la burocracia y el control estatal nunca pudieron anticipar. La glasnost, o apertura, permitió que la verdad comenzara a emerger del velo de censura que había dominado la vida soviética, y las voces que alguna vez fueron silenciadas comenzaron a florecer nuevamente. En muchas ocasiones, esas voces surgieron con una nueva claridad, poniendo en tela de juicio los fundamentos del régimen. Este escenario fue, a su vez, un terreno fértil para el surgimiento de movimientos nacionalistas que desafiaron la hegemonía soviética, abriendo heridas que aún hoy persisten en varias de las repúblicas que otrora formaron parte de la URSS. Mientras tanto, en Estados Unidos, el clima político y social mostraba una cada vez mayor disposición al cambio. La década de 1980 había sido testigo de un resurgimiento de las tensiones, pero a medida que se sentía el desgaste del sistema soviético, la percepción en Occidente comenzó a cambiar. La eventualidad del colapso del bloque soviético se convirtió en una realidad para muchos,
pero el eufórico sentido de victoria que los estadounidenses pudieron experimentar estaba matizado por la incertidumbre sobre el futuro. La cuestión que se planteó en la conciencia colectiva fue qué significaría realmente esta victoria. Con el derrocamiento del muro de Berlín en 1989, simbólicamente, y la disolución formal de la Unión Soviética en 1991, la Guerra Fría llegó a su fin. Pero, como suele ocurrir en la historia, el final de una era suele dar paso a una profunda introspección y a un mar de nuevos desafíos. Un mundo unipolar surgió, dominado por la influencia estadounidense, pero, ¿a qué costo? Las tensiones en países del antiguo bloque del Este no desaparecieron simplemente porque un régimen se había desmoronado. La lucha por la identidad y la pertenencia llevó a nuevos conflictos, y las quiebras económicas en las repúblicas postsoviéticas generaron crisis sociales procedentes de una transición abrupta hacia el capitalismo. En medio de este caos, el legado de la Guerra Fría comenzó a murmurarse en las nuevas narrativas geopolíticas. El ascenso de grupos extremistas y la lucha de poderes en el Medio Oriente plantearon preguntas sobre el futuro de la seguridad global. Nuevas alianzas comenzaron a formarse, mientras que la relación entre Rusia y Occidente se transformó en un complicado juego de ajedrez político que muchos creían que había finalizado. La otredad se reconfiguraba en un entorno donde un nuevo tipo de competición y confrontación emergía en diferentes fronteras. La historia, atrapada en el ciclo de la repetición, comenzaba a revelar su doble filo. A lo largo de las últimas décadas, hemos sido testigos de cómo los conflictos pueden ser resultado de la historia no resuelta. En conflictos como los de Ucrania y Georgia, por ejemplo, aún resuenan los ecos de la Guerra Fría, mientras que las estrategias y tácticas adoptadas durante esa era siguen influyendo en la forma en que las naciones interactúan. La expansión de la OTAN, la percepción de amenazas y la reacción negativa de Rusia hacia el Occidente son elementos que visten un nuevo antagonismo en un terreno que había sido olvidado, pero nunca sanado. La cultura también ha sido un espejo de las tensiones persistentes. Películas, libros y documentales, que analizan la Guerra Fría, no solo desnudan un conflicto ideológico, sino que reflejan la lucha del ser humano por comprender su lugar en una realidad compleja. Autores contemporáneos y cineastas han recurrido a este tema para aferrarse a los aspectos de la desconfianza que antes eran producto de propaganda. Cada historia que se narra sobre la Guerra Fría mueve la aguja de una memoria cultural que trata de dar sentido al pasado en un mundo reformado y cargado de nuevas ansiedades. A medida que navegamos en esta realidad híbrida de épocas pasadas y presentes, es crucial reconocer que las lecciones de la Guerra Fría perduran como advertencia sobre el costo de la arrogancia política, la desinformación y el espionaje. La historia nos recuerda que cada acto de defensa de una ideología puede tener efectos colaterales imprevistos y potencialmente devastadores. La carrera armamentista no ha desaparecido, como lo muestra el rápido avance de nuevas tecnologías militares y la modernización de los arsenales nucleares, pues la amenaza de la guerra, aunque presentada bajo diferentes ropajes, sigue presente. En este contexto de incertidumbre global, cómo abordamos las relaciones entre naciones se vuelve tan crucial como nunca. Las dinámicas de colaboración y confrontación en el escenario internacional requieren una delicadeza que recuerda a las épocas de la Guerra Fría. Con el renacer de nacionalismos y los conflictos de poderes emergentes, el equilibrio del que se disfrutó brevemente tras el final de este conflicto se ha tejido nuevamente en una red compleja. Reflexionando sobre el impacto de la Guerra Fría, es esencial que consideremos cómo gracias a la diplomacia, la guerra y la paz cruzan caminos inextricables. La historia nos ha mostrado que la paz no es una meta a la que podamos llegar de manera sencilla, es una construcción constante que requiere del entendimiento mutuo y del deseo compartido de evitar conflictos devastadores. Los líderes de ese tiempo y de ahora tienen la responsabilidad de mantener un diálogo abierto, no solo para prevenir discrepancias, sino también para sanar las profundas heridas que aún afligen a sociedades enteras. Para entender realmente los costos de la Guerra Fría, debemos visualizar no solo los conflictos directos, sino también las consecuencias que persisten en la vida cotidiana de las personas. Como las generaciones que vinieron después llevan las cicatrices de decisiones tomadas lejos de sus ojos y oídos, en mesas de negociaciones y resoluciones donde la humanidad muchas veces ha sido barrida por la exigencia del juego geopolítico. Escuchar estas historias y legar un conocimiento informado del pasado a las próximas generaciones se vuelve vital para evitar repetir errores fatales.
El estudio de la Guerra Fría nos lleva a un laberinto de lecciones sobre la complejidad de la naturaleza humana, el poder y el miedo, y nos brinda una clave crucial para comprender el presente. Desde las enseñanzas de la empatía y la necesidad de resolver diferencias de manera pacífica, hasta el imperativo de abordar el temor al otro y la propaganda, cada hilo de esta historia tejida sirve como un recordatorio claro de que la historia tiene la malicia de repetirse si no se extraen las lecciones correctas de su narrativa. Así, al concluir este recorrido a través de la Guerra Fría, se hace evidente que su legado no es solamente el de una lucha entre ideologías o un choque militar. Es una reflexión sobre la humanidad, sus errores, sus esperanzas y su capacidad para superar desafíos. La historia de la Guerra Fría sigue viva en nuestras vidas, en las decisiones que tomamos y en la forma en que nos relacionamos con el mundo que nos rodea. Ahora, más que nunca, esa historia debe ser un faro que ilumine el camino hacia un futuro donde la paz, entendida en su más amplio sentido, sea el objetivo último que guiará nuestras relaciones y nuestros corazones.